Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Betsy Duarte, Jennifer Fuentes y quien les habla, Andrea Hernández Duarte. En esta actividad a realizar colaborativa, que es la fase 3 para finalizar esta unidad, vamos a hablar sobre unos temas de razonamiento lógicos que cada una más adelante explicará. Un cordial saludo, mi nombre es Jennifer Fuentes y a continuación haremos la presentación y explicación de las temáticas vistas durante el curso de pensamiento lógico matemático. Estas son razonamiento lógico, razonamiento abstracto, método científico, razonamiento inductivo y deductivo. De igual manera, silogismos categóricos, su forma estándar. Validez de un argumento, prueba formal de la validez, método semántico y método sintáctico. Con esto procuramos evidenciar el nuevo aprendizaje adquirido durante este curso. Muchas gracias y bienvenidos. Un cordial saludo, mi nombre es Betsy Fabiana Sandoval, soy estudiante de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Hoy les hablaré sobre el razonamiento lógico. Es el proceso de obtener conclusiones a partir de premisas, como mínimo dos. La calidad de las premisas la determina el valor de la conclusión. Esto quiere decir que si es verdadera, entonces las premisas tienen la información suficiente para llegar a dicha conclusión y por lo tanto, si es falsa, el razonamiento fue incorrecto y las premisas no fueron aptas para obtener la conclusión. El razonamiento lógico, según el desarrollo del análisis como proceso mental, se divide en razonamiento abstracto, razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. El razonamiento abstracto evalúa la capacidad para resolver problemas lógicos, deduciendo ciertas consecuencias de la situación planteada. Y este razonamiento está presente en cada una de las pruebas psicotécnicas que se presentan de forma obligatoria para comenzar a trabajar en cualquier empresa. El razonamiento abstracto y el razonamiento verbal son las bases de las habilidades cognitivas. Los ejercicios que fortalecen el razonamiento abstracto son los que se deben completar una serie, ya sea de números, gráficos, letras o figuras, como los que siguen. Podemos observar en el ejemplo los cuadritos, las figuras y a continuación vamos a dar la explicación y la respuesta correcta. Para el ejemplo anterior vemos que en las dos primeras figuras se mantiene el cuadro pequeño negro y el círculo cambia de color y se reubica a una posición hacia la izquierda. Y en la tercera el cuadro es grande y el círculo se mantiene. Si seguimos el patrón, la figura 4 y 5 tienen un cuadrado pequeño blanco que debería cambiar a uno grande. El círculo se mueve nuevamente hacia la izquierda y cambia de color. Por ende, para la figura 6 debería mantener el color y la posición del círculo. Para esto la respuesta correcta es la E. En conclusión, es de vital importancia tener claro los conceptos de razonamiento lógico, razonamiento abstracto y los temas expuestos en el video, ya que el éxito del mismo nos servirá para nuestra carrera como psicólogas y así desenvolvernos fácilmente en el ámbito laboral y en la vida cotidiana. Continuando con la exposición, el segundo tema que trataremos es el de método científico, razonamiento inductivo y deductivo. El método científico es un método de investigación que se usa especialmente en la obtención y elaboración de aquellos conocimientos que provienen de la ciencia, es decir, los conocimientos de la humanidad, los conocimientos de la ciencia y la naturaleza y sobre todo trabajo de investigación de los científicos. Ahora, el método científico tiene ciertas proposiciones que nunca deben considerarse como verdaderas, absolutas, sino como proposiciones no refutables. El método científico consta de 6 pasos, los cuales se explicarán a continuación. Tenemos el paso de la observación, el paso de la inducción, el paso de la hipótesis, el paso de la experimentación, el paso de la demostración de la hipótesis y tesis o teoría científica que lo soporta. El razonamiento inductivo se manifiesta en el planteamiento de una hipótesis, de una pregunta, ya que tras la observación el espectador debe dar explicación y respuesta a esa pregunta que formuló, a esa hipótesis, mediante el uso de razonamientos e investigaciones que se realizan y se observan.
En el ejemplo que podemos observar del método inductivo, que parte a raíz de las observaciones para llegar a las teorías. Entonces, por ejemplo, observamos a los perros con movimientos. Segundo, los perros mueven la cola. Tercero, todos los perros mueven la cola. ¿A partir de qué? De la observación. El método científico razonamiento deductivo es el que va de lo particular a lo general, partiéndose y derivándose desde conclusiones, a diferencia del método inductivo. También se rige en unos pasos que es la observación, las suposiciones y la verificación. Para concluir con este tema y con el método deductivo, sabemos que el método deductivo parte de premisas para llegar a conclusiones lógicas. Y tenemos como ejemplo que vemos en la imagen que dice, premisa 1, todos los hombres son seres vivos. Premisa 2, Albert Einstein es un hombre. Conclusión, Albert Einstein es un ser vivo. Continuando con nuestra exposición, presentamos el tema silogismos categóricos, específicamente su forma estándar. En esta medida es importante precisar qué es el razonamiento. Carmona y Jaramillo 2010 sugieren que puede definirse como la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen nuevos juicios a partir de otros ya conocidos. Es decir, que el razonamiento es una actividad de nuestro cerebro en la que analizamos la información que recibimos, asociando nuestros conocimientos previos a los que se nos presentan como nuevos, realizando de esta manera deducciones para finalmente encontrar una conclusión que nos permita construir un nuevo conocimiento justificado por sus razones. También vemos que el razonamiento en la lógica se expresa a través de argumentos y estos a su vez están conformados por un conjunto de proposiciones donde dos son premisas y una es la conclusión. De esta manera tenemos entonces que los silogismos son una forma de razonamiento en el que la conclusión a la que se llega es una consecuencia que se sigue necesariamente de las premisas de partida como su antecedente. Y el silogismo categórico es la forma de razonamiento deductivo que está integrado por tres proposiciones categóricas y por tres términos, donde dos de estos términos están relacionados entre las premisas con un tercero, de tal modo que en la conclusión surja una relación entre los dos primeros términos. La forma estándar de los silogismos está conformada por una estructura, unos términos, una figura y un modo. En este caso, hablemos inicialmente de su estructura. Bueno, esta está integrada por tres proposiciones categóricas: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. En la premisa mayor tenemos el concepto de mayor extensión. En la premisa menor encontramos el concepto intermedio entre las dos premisas, mayor y menor. Y en la conclusión es donde tenemos el concepto de menor extensión. Recordemos que estas premisas son proposiciones categóricas que pueden ser universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Ahora vamos a hablar de los términos. Tenemos entonces el término mayor, el término medio y el término menor. El término mayor se le conoce como predicado y lo simbolizamos con la letra P. Y lo encontramos presentes tanto en la premisa mayor como en la conclusión. El término medio viene siendo la palabra media, que lo simbolizamos con la letra M y lo encontramos entre la premisa mayor y menor, pero no en la conclusión. Y por último, el término menor, que se le conoce como sujeto y que lo representamos con la letra S, lo encontramos en la premisa menor y en la conclusión. Es importante tener en cuenta que cada término aparece solo en dos proposiciones. Vamos entonces con la figura de los silogismos. Estos se configuran de acuerdo a la posición que toma el término medio en las premisas, resultando así cuatro figuras. Como lo podemos observar en nuestra pantalla, el término medio en las diferentes figuras tiene ubicaciones distintas.
por lo que determinamos de esta manera que para nuestro ejemplo, según la ubicación del término medio, aplicaría la figura número 1. Por último, tenemos el modo de los silogismos. Este se determina por la forma y el orden de las proposiciones categóricas. Cada uno se representa por 3 letras. Recordemos que las proposiciones categóricas se clasifican por tipos, teniendo entonces la tipo A es la universal afirmativa, la tipo E la universal negativa, la tipo I la particular afirmativa y la tipo O la particular negativa. De acuerdo a la combinación que resulta, cada modo recibe un nombre, como lo podemos apreciar en la imagen. De esta manera, con el mismo ejemplo que traemos, su modo sería A, I, I. El nombre sería Daríi, con doble I. ¿Y por qué? Bueno, ya que la premisa mayor es universal afirmativa, el tipo es A. La premisa menor es particular afirmativa, su tipo es I. Y la conclusión es particular afirmativa, es decir, que también es tipo I. De esta manera finalizamos este tema, concluyendo que decimos que un silogismo categórico está en su forma estándar cuando sus premisas y la conclusión están ubicadas en su orden específico. Muchas gracias. Y por último tenemos el tema de validez de un argumento, prueba formal de validez, método semántico y método sintáctico. Para que la validez de un argumento sea correcto, hay que concentrarse en la relación que tienen las premisas con las conclusiones, para así poder dar con la validez argumentativa que sea correcta o no. Para realizar la prueba de validez se basa en 2 métodos, el método semántico y el método sintáctico. El método semántico se basa en las tablas de verdad, donde busca darle la veracidad con la tabla. Y el método sintáctico más bien se va por los lados de las conclusiones con premisas argumentativas y observando la veracidad de la conclusión. Ejemplos de validez de un argumento. Si no es sábado, entonces es domingo. No es sábado, por lo tanto, es domingo. En este ejemplo se tiene que la primera y segunda proposiciones son las premisas y la tercera es la conclusión. Las premisas son verdaderas, pero la proposición de la conclusión es falsa. Aún así el argumento es válido, ya que la conclusión está directamente relacionada con las premisas y es una premisa que se puede deducir de las 2 anteriores. Ejemplo de método semántico. El argumento deductivo es o es de día o es de noche. No es de noche, por lo tanto, es de día. Lo primero que se debe hacer es identificar las proposiciones así. P es el día, Q es de noche, con lo cual se escribe el argumento deductivo, o P o Q, no P, por lo tanto, Q. Ejemplo de método sintáctico. Los hombres mueren, Saúl es un hombre, por lo tanto, Saúl muere. Siguiendo la lógica, la idea inicial establece la dirección que se seguirá, consistente en una serie de pasos ordenados, los cuales son: la inferencia establece que para llegar a una conclusión debe tener un cierto orden A, B, C, y si este orden se encuentra alterado, se puede llegar a una conclusión equivocada. En conclusión, tenemos que para que un argumento sea deductivamente válido, no es necesario que las premisas o la conclusión sean verdaderas, solo se requiere que la conclusión sea una secuencia lógica de las premisas. Y al mismo tiempo, si un argumento, además de ser válido, tiene premisas verdaderas, entonces se dice que es válido. Muchas gracias.